Regresamos a este su programa Sucesos Multimedia. Ya estamos de vuelta. Estamos ya en la segunda etapa del programa, la segunda hora. Gracias a usted, querida teleaudiencia, por estar con nosotros. Un saludo hasta la ciudad de Salt Lake City, Utah. A Leonel Valladares, que un amigo que vive por allá. Recientemente se graduó en la Universidad de BYU, Brigham Young University, allí en Provo. Saludo para él y le deseamos muchos éxitos. Un hondureño pues, que cumplió una meta, ¿verdad? Y muchas felicidades, mucho éxito allá en este país. Así como de oportunidades, también hay sus momentos, como en todo, ¿no? Desafíos que tienen que superar. Bien, vamos a continuar y ahora sí vamos a presentar a Joel Domínguez, que viene, es un experto de hablar en temas que van en pro de la vida. En pro de la vida y también en pro de la familia, que es lo más importante de esta parte de cómo es la integración. Ahora sí vamos a hablar ahora de un tema muy interesante, ¿verdad? Usted, querida teleaudiencia, no se despegue porque vamos a hablar de la comunicación de padres e hijos. Más que de padres, entre padres e hijos. Esa dualidad que debe existir en cuanto a la comunicación. Joel, buenas tardes. Ok. Son personas correctas. El derecho a la falsa buena fama es un derecho muy importante en los hijos. ¿Por qué? Porque a veces somos los mismos padres quienes atentamos contra ese derecho. ¿Qué pasa cuando cuando un padre le dice a su hijo, sabes que tu mamá es una y es esto otro y ha hecho aquello? O cuando es la misma mamá quien le dice, bueno, ¿de qué lado estás? Si tu papá es esto, nos ha hecho aquello, mira cómo es. Y metemos a los hijos en medio de una tormenta de problemas dentro de la vida matrimonial, que el muchacho se desvincula y eso es algo que afecta mucho la comunicación, porque a final de cuentas, estés divorciado, tengas problemas con tu pareja o no tengas, el proyecto de amor que se cristalizó en los hijos cuando te uniste a tu mujer y tu mujer cuando te uniste a tus hombres, dio un fruto, que es ese hijo, y ese hijo es fruto de los dos. No tienes tu derecho como padre a lastimar a tu hijo, afectándole, quitándole la buena fama o el buen pensamiento que él tenga sobre su papá o sobre su mamá. O el típico caso, Joel, por ejemplo, cuando vienen las épocas ya donde hay un común acuerdo, ¿no? Para mí, tú el 100% y mi mamá el 100%. Pero de repente dice la mamá, no, 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 yo no sé, ahí en esos casos no me meto, pregúntale a tu papá. Si él dice que sí, adelante. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Yo pienso que no. Tiene que haber entre papá y mamá, fíjate lo que te estoy diciendo, divorciados o no, o juntos, tiene que existir algo que le llamamos el muro. Es un muro intraspasable, porque los chavos son bien astutos. Si van con la mamá y le dicen, oye mamá, fíjate que ya hablé con mi papá y me dice que si tú me dejas, ella también. Sí. Dice, bueno, pues si él ya te dijo está bien, y lo van con el papá. Papá, fíjate que mi mamá dice que si tú estás de acuerdo, ella también. Entonces realmente el niño aprende a utilizar cuál de los dos, papá o mamá, es más débil. ¿Qué pasaría si el hijo se topa de frente un muro? Oye, mamá, fíjate que dice mi papá, bueno, ahorita hablo con tu papá, platicamos y te decimos. No, pero es que dime ya. No, 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 no. Cuando hable con tu papá,
vamos a estar de acuerdo. Y esa palabra, estar de acuerdo, es muy importante porque hay papás muy chantajistas. Inclusive nos gusta que los hijos no nos vean como los malos y les decimos a los hijos, oye, no, es que tu mamá ya dijo que no. No, no, tu mamá ya dijo que no. Ni modo. ¿Quién tiene la culpa ahí? ¿Y dónde está la autoridad entonces? O sea, Le echas la culpa a la mamá, exacto, ¿no? le tienen la culpa a la No, mamá. nosotros, sin importar quién estuvo de acuerdo, ¿no? Nosotros dijimos que no, punto. Y eso es bien importante cuando el hijo no ve que los papás son socios, son cómplices en su formación, entonces empieza a encontrar manera de cómo manipularlos a los dos. O a veces también dicen, no, mi amor, es que tú eres muy dura con él. Sé más, bájale un poquito, bájale una rayita tu grado de, ¿cómo se dice? Del ser estricto, ¿no? Tú te pasas, o sea, bájale un poquito y vas a ver que él se va a volver más anuente contigo a poder platicar. Bueno, Porque hay niños que dicen, no, es que mamá, es que contigo no se puede. Siempre dices que no, siempre me llevas a la contraria y de repente va con el papá y el papá es aquel que se escucha, mira, es que no, por esto y esto y esto. Pero de repente hay mamás que dicen no y es no. Acuérdate Adelante. que los matrimonios son un complemento. Realmente, a mí me pasa en mi relación de pareja con mis hijos. Hay ocasiones en que yo soy el que me toca ser más estricto y ya no tiene caso que su mamá se ponga estricta, ya la decisión se dijo y la mamá en ese momento es un poco más dócil. O al revés, yo sí veo que su mamá ya dijo, oye, esto es así, 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 pues ya para que yo le echo más leña al fuego, punto. El asunto va caminando y en ese momento a lo mejor yo me veo un poco más dócil. Es decir, de repente somos cambiantes en la relación. Un punto muy importante, Elmer, hablando de jóvenes que nos están viendo Sí. y de papás jóvenes que nos están viendo. A veces no entendemos los roles del papá y mamá en la casa. La mamá es el amor de la casa, ¿eh? Cuando la mamá no está en el hogar, híjole, se siente vacío eso. ¿No se te ha pasado que estás solo con tu papá y Sí. dices, Dios mío santo, ¿y ahora qué hacemos? ¿De qué le hablo a este hombre? Sí. Hablamos de eso, de hecho yo le he comentado, hogares donde hace falta mamá, híjole. No, No, se no, pierde un calor de amor impresionante. Impresionante. La mamá es el amor en el hogar, indistintamente de que sea estricta o no sea estricta, ¿eh? Por eso, cuando es 10 de mayo, ahí están los señores ya de 50, 60, 70 años, todos borrachotes afuera de la casa de la viejita, llorándole y cantándole, porque la jefecita, como dicen ellos, es todo en la vida de las personas, ¿no? Ok, ese amor siempre es necesario para el ser humano. Tú, indistintamente de tu edad, siempre vas a tener ese amor y esa calidez o esa manera de ser de tu mamá. Es algo que toda tu vida vas a necesitar. Por siempre. Pero el papá es diferente. El papá es la seguridad de la casa. Fíjate muy bien para los matrimonios jóvenes, cuando su esposo no está, ¿qué hace la madre? Se siente intranquila, incómoda, si oye un ruido se asoma, anda trancando puertas, porque no está el hombre en la casa y siente esa falta de seguridad. El hombre es la seguridad. ¿Qué es lo que pasa en la relación padres e hijos? Que cuando tu hijo tiene 14 o 15 años, él piensa que ya no necesita realmente esa seguridad de su papá. Entonces, si el papá, la mamá siempre tiene que ser lo que es, ella nunca va a cambiar una relación, pero el papá tiene que mutar. Cuando los hijos llegan a una edad entre 15 y 16 años, el papá tiene que cambiar. No quiere decir que se va a volver, como mucha gente piensa, un papá amigo, no, pero sí un papá fraterno. El papá tiene que bajarle mucho, porque si el papá sigue en ese plan de aquí mando yo, esta es mi casa y si no te gusta vete y todo, el enfrentamiento entre padres e hijos, entre papá y los hijos va a ser bien grande. Entonces va a haber un ambiente muy tenso en el hogar. El papá en algún momento de los hijos, entre 14, 15, 16 años, tiene que cambiar. Tiene que cambiar de actitud dentro del hogar. No va a ser aceptada su seguridad. No va a ser aceptada su fortaleza. Porque en ese momento va a retar a los hijos. Y el hogar se va a volver un enfrentamiento. Así es. Y es que definitivamente la comunicación es un tema para nosotros como hijos. Te lo digo en mi infancia, de repente, cuando estamos en la escuela, ¿no? El tipo que llegamos y no está mamá en casa. Entonces, yo quiero contarle cómo me fue. Mi mamá tuvo este tipo de problemas y, bueno, ahí está mi papá. O sea, no inclinarnos por uno o por el otro, ¿verdad? Yo pienso que debemos darle esa línea de autoridad a ambos. Lo que tú mencionas... El papá y la mamá se tienen que involucrar los dos en la relación de los hijos. Exactamente. Sabes que hay un punto muy importante. Cuando tú no entiendes, fíjate, este punto es importante, que a ti como padre, todo lo que sea cómodo para ti, va a afectar a tus hijos. Si para ti es cómodo que tu hijo de la escuela se vaya con sus amigos y venga hasta la noche, les estás haciendo un daño.
Si para ti es cómodo que tus hijos se queden a dormir en casa de los amigos o con los familiares y que ya los recojas hasta el día siguiente, hasta en la tarde, para tú tener tiempo libre, estás afectando a tus hijos. Todas las cosas que a ti como padre te generan comodidad respecto a tus hijos, normalmente resultan en afectaciones para ellos. Así es. Lo difícil es andar tras de ellos, llevándolos, trayéndolos, corrigiéndolos, estar al pendiente de su escuela, de sus amigos. Si para ti como padre no te importa nunca ir por la boleta y nunca pararte en la escuela y no darte cuenta cómo van los hijos, es cómodo para ti, pero va a afectar a tus hijos. Así es. Yo tenía un entrenador de taekwondo coreano que cuando te ponía a dieta te decía unas frases bien padres, porque decía: bueno boca, malo cuerpo. Sabe rico boca, daño a cuerpo. Y sí es cierto, las cosas que nos encantan nos hacen daño, ¿sí? Entonces, las cosas que no te gustan, como verduras, cosas que dices tú, híjole, ¿qué es esto? No sabe muy bien, es lo que te hace bien al cuerpo. Algo parecido pasa con la relación de los padres. Cómodo para ti, papá. Te sabe rico, daño a tu hijo. Ese es lo difícil de ser papá. Sí. Y tu experiencia, sabemos que tú eres un promotor de la vida, trabajas en pro de la vida, en pro de la familia. Sí. ¿Cuál es tu experiencia al poder hablar? Yo sé que has dado talleres con padres, a veces con hijos. ¿Cuál es tu experiencia en este tipo de temas? Yo pienso que es una necesidad, es un tema muy sentido, o sea, es algo que la gente siempre desea escuchar. No hay un hijo que no quiera encontrar la fórmula de acercarse a su papá, y no hay un padre que no quiera encontrar la forma de acercarse a su hijo. Aquí el problema de la comunicación entre padres e hijos se da mucho más en los límites. Los papás no sabemos poner límites a nuestros hijos. Es decir, los hijos tienen que aprender a ganarse las cosas. Por ejemplo, a mis hijos cuando dicen: oye papá, que quiero ir al mall. Ah, perfecto, ¿cuándo van a ir? El viernes. Bueno, nomás que un día antes o 2 días antes vas a tener que lavar el patio o el área de la terraza, o vas a lavar la camioneta. Ah, ¿sí? Está chantajeando, ¿eh? Claro, no, es importante, ¿eh? Porque si él se da cuenta que tiene que hacer algo extra para también agarrar un dinero y irse a pasear a gusto, el chavo se da cuenta que se lo va a ganar, ¿sí? Tú tienes como padre que inculcarle valores a tus hijos para ganarse las cosas. Lo cómodo, decíamos, es fácil decir, sacar la cartera y darle 200 pesos. Eso es cómodo para mí. Vete. Lo difícil es andar en el patio viendo si lo limpió bien, si no lo limpió, porque muchas veces se van ellos y tienen que volver a hacer las cosas uno, ¿eh? Porque los hacen a medias. O a veces al contrario, ¿no? Papá, ya hice esto, igual esto y esto y más, esto. ¿no? Ajá. Pasa, Sí. pero es importante que tu hijo se dé cuenta que tiene que hacer cosas en el hogar. La comunicación entre padres e hijos tiene que entender los papás que es dentro de un parámetro de reglas. En el hogar tiene que haber reglas, Sí. tiene que haber límites, tiene que haber obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, Estamos de acuerdo. en mis hijos, en mi casa hay un papelito pegado en las 3 recámaras y dice lo mismo: para pedir permisos, los requisitos. Así es que te parece si hablamos en Ok. el próximo bloque de esto. No se despegue, porque Joel Domínguez vamos a seguir hablando de este tema tan interesante que es la comunicación entre padres e hijos, y también la forma de cómo abordar los diversos temas que a veces para ciertos padres suelen ser incómodos, o a veces no saben cómo responder a ciertas preguntas. Corte y volvemos a este su programa.